Muy buenas noches con todos y todas. Darles la bienvenida a esta primera sesión en contratación pública. Vamos a poder discutir y conversar el día de hoy acerca de los aspectos generales de la contratación estatal. Quien les habla, bueno, ya tiene más de 12 años dictando los cursos de contratación pública y arbitraje. He estado, digamos, en todos los, por así decirlo, en los distintos ángulos que tiene que ver la contratación pública, ¿no? Desde la planificación, actos preparatorios, procedimientos de selección, ejecución contractual y también la parte de las controversias, ¿no? En arbitrajes, conciliaciones, tanto desde el sector privado como desde el sector público, ¿no? En la actualidad trabajo en el sector público, en la Oficina de Asesoría Jurídica de OTAS, viendo estrictamente temas de contratación pública en temas de saneamiento. Bien, algunas reglas para poder estar claros el día de hoy y de alguna manera también para poderlo aprovechar de la mejor manera, dado que en realidad, si bien es cierto, este es un diplomado en contratación pública y vamos a tener varias clases, lo cierto es que cada clase nos va a quedar cortísima. Son 2 horas y media, que por lo general vamos a tener es posible que en algunas clases tengamos un break, pero será solamente de 5 minutos nada más, y en otras posiblemente no tengamos un break, y a veces por la cantidad de preguntas que a veces recibimos, a veces nos extendemos incluso hasta media hora más de clase, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces, como les repito, la información que se tiene que dar es bastante amplia y a veces nos extendemos en las preguntas justamente para poder profundizar aún más en el tema, ¿ya? Luego, sí sería importante también que tengan su ley y su reglamento de contrataciones del Estado a la mano, porque siempre la vamos a estar revisando, analizando. Es nuestro insumo principal como parte de nuestras clases. Entonces, es sí muy importante, repito, tener esa ley y el reglamento de contrataciones a la mano, ¿ya? Eh, yo voy a tratarles de pasar, si no es hoy día, mañana, a través de IPAG, una versión, en todo caso, en Word, de manera virtual, ¿no? Digamos, debidamente actualizada. ¿Ok? Luego, eh, vamos ¿cómo se llama? Perdón, las clases, de igual manera, esto va a ser necesario, ¿ok? Va a ser necesario que las preguntas que se formulen, ya, yo entiendo que no todos tengamos el mismo nivel en contratación pública, ¿ya? Entonces, las preguntas tienen que estar orientadas a lo que estamos desarrollando en la clase, ¿ya? Vamos a ir paso a paso, pero vamos a ir a medida que vayamos avanzando, vamos a ir haciendo más compleja también, digamos, el desarrollo de las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, hoy día vamos a ver la planificación en la contratación con el Estado, vamos a ver cuál es la lógica en la contratación pública, vamos a ver los elementos de la contratación estatal en general y su diferencia con otros regímenes contractuales, ¿no? Entonces, no sería oportuno, ¿ya? No sería oportuno preguntas, por ejemplo, respecto del procedimiento de una ampliación de plazo en un contrato de obra, ¿no? Lo vamos a ver en su momento, pero en esta clase todavía no resulta, como repito, oportuno, ¿no? O si vamos a ver, por ejemplo, cuál es el significado o alcance de la ruta crítica al solicitar una ampliación de plazo, ¿no?
o las valorizaciones respecto de la liquidación en un contrato de obra, cuál es el procedimiento para su reconocimiento, ¿no? Entonces, esas cosas que ya son un poquito más complejas, ya de carácter técnico, las vamos a ver más adelante. Porque lo que se quiere construir en las primeras clases es una base sólida que nos va a permitir poder interpretar la contratación pública en general. Y con esas bases es que recién podemos dar un siguiente paso ya para poder analizar concretamente los casos en contratos de bienes y servicios y los casos en contratos de obra. Dicho esto, vamos a empezar con nuestra sesión propiamente. El contenido del día de hoy son 5 puntos en concreto, ¿ya? Vamos a ver la finalidad de la Ley de Contrataciones del Estado. Vamos a ver el ámbito subjetivo y objetivo de la Ley de Contrataciones del Estado, los principios de la contratación pública, la lógica de la contratación pública, ¿ya? ¿Qué hay detrás de la contratación pública? ¿Por qué necesitamos o por qué tenemos una norma, una ley en contratación estatal? Y vamos a ver cuáles son las autoridades, los personajes que tienen intervención en este proceso de contratación. ¿De acuerdo? En primer lugar, tenemos que ubicarnos cuál es la ley o la normativa que nosotros vamos a necesitar. La Ley de Contrataciones del Estado, ¿ok? Ha tenido un sinfín de modificaciones y variaciones. Usualmente cada vez que hay un cambio de gobierno, ¿ya? Se modifica ya sea parcial o completamente la Ley de Contrataciones del Estado. En la actualidad nosotros tenemos la Ley 30225, que fue publicado el 11 de julio del 2014, pero no entró en vigencia en ese momento, ¿ya? Entró en vigencia todavía recién en el año 2016, cuando se publica su reglamento en diciembre del 2015. El primer reglamento de la Ley 30225 fue el Decreto Supremo 350-2015-EF, que a la fecha se encuentra derogado. La Ley 30225 ha tenido dos modificaciones importantes, ¿ya? La primera de ellas ha sido dada por el Decreto Legislativo 1341, que fue publicada el 7 de enero del 2017. Ese Decreto Legislativo 1341 es muy importante e interesante porque las modificaciones que introdujo, muchas de ellas se debieron en razón del caso Odebrecht, ¿no? Que como ustedes saben, se dio por el caso del Club de la Construcción, donde se hallaron pues una serie de actos de, digamos, de compra de árbitros, procedimientos de selección arreglados, e investigaciones que hasta la fecha siguen dándose a cabo. Luego está el decreto legislativo 1444. Lo curioso acá también es que en este decreto legislativo 1444 se modificó casi el 70% de la ley 30225, pero, digamos, el decreto legislativo 1341 modificó en buena cuenta un gran porcentaje de la ley 30225, pero con el decreto legislativo 1444 se regresó nuevamente a la regulación establecida en la ley 30225 original, ¿no? Con algunos cambios sí muy puntuales. Bueno, y ante tanta modificación, dos modificaciones importantes a la ley, se vio conveniente publicar un texto único ordenado de la ley 30225. Esto es a través del Decreto Supremo 082-2019-EF, publicada el 13 de marzo del 2019. Profesor, ¿esta es una nueva ley de contrataciones del Estado? No. El tubo de la ley 30225 no es una nueva ley de contratación pública. Simplemente es la misma ley 30225, pero que recoge todas las modificaciones establecidas tanto por el Decreto Legislativo 1341 como el Decreto Legislativo 1444.
Ahora bien, en el mes de mayo, el 28 de mayo para ser exactos, se publicó el decreto legislativo 1564, ¿ya? El cual introdujo nuevos requisitos o reguló con más detalle eh, el tratamiento de las contrataciones de Estado a Estado, ¿ya? Que lo vamos a ver en su oportunidad, pero de manera general, ¿ya? Porque el tratamiento de esos contratos llamados G2G también eh, tienen pues todo un tratamiento muy particular, pero la ley de contrataciones del Estado le ha dado una regulación respecto del procedimiento, ¿no? Cómo se debe realizar la aprobación de ese tipo de contratos. Y ya en su momento, como repito, lo vamos a ir analizando. Lo que quiero que sí se den cuenta es cómo esta ley ha ido sufriendo varias modificaciones en el tiempo, ¿ya? Entonces, la ley que yo les voy a dar justamente ya tiene todas estas, en realidad es el mismo tubo, pero incluyendo esta última modificación establecida por el decreto legislativo 1564, ¿ya? Eh, Estas normas, que ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de normas en las diapositivas, en esta diapositiva, y todas tienen su fecha, ¿no? Para poderlas ubicar en el tiempo, pero ustedes pueden darse cuenta también que todos los años se ha recibido una modificación. No hay año en el que no se haya modificado la ley de contrataciones del Estado, ¿ya? Y es más, eh, a veces se publican normas en el diario oficial El Peruano que si bien es cierto no cambian la ley de contrataciones del Estado, establecen excepciones o establecen ciertas reglas que se encuentran relacionadas a la contratación pública. Por ejemplo, eh, el mes pasado, en junio, se publicó un decreto de urgencia que en razón del fenómeno del Niño Global se autorizaba a LANA, que es la Autoridad Nacional en Agua, a realizar contrataciones directas para la adquisición y alquiler de equipos, de equipo pesado, ¿no? Para poder hacer la limpieza, hacer los trabajos de prevención en el tema de en ríos y en quebradas. Entonces lo está exceptuando de la ley de contrataciones del Estado, ¿ok? Por ejemplo, y podríamos dar otros ejemplos en los cuales se publican normativas que se encuentra pues relacionada a contratación pública. Bien, en cuanto al reglamento, tenemos el Decreto Supremo 344 del 2018-F del 31 de diciembre del 2018, que derogó al Decreto Supremo 1350-2015-EF. Esta norma, como verán, se ha modificado todos los años. El reglamento se ha modificado mucho más que la ley 3225, ¿ya? Entonces, de igual manera, se les va a alcanzar una normativa que se encuentra debidamente actualizada con todos los cambios normativos que ha habido, ¿no? Pregunta, ¿por qué, profesor, tenemos una ley y tenemos un reglamento? ¿Cuál es esa diferencia? ¿Por qué tenemos dos normas que regulan la contratación pública en el Perú? Si uno revisa, por ejemplo, en otros países, como es en el caso de España, en España se tiene solamente una sola ley, la ley de contratación del sector público, ¿ya? Que es la ley 7/2017, ¿ya? Si la memoria no me falla. Y es una ley, no tienen un reglamento. Claro que en España y en general en toda Europa se manejan también por lo que se llaman directivas, ¿ya? Como ustedes saben, la comunidad o la Unión Europea se maneja bajo una norma en común. Y esas normas en común son reguladas a través de directivas, ¿ya? Entonces hay una serie de directivas en contratación pública, pero en el caso de España existe una sola ley, una sola ley.
¿Por qué en el Perú entonces existe una ley y un reglamento? Bueno, la razón de ello es que la ley, ustedes saben, es aprobada por el Congreso, es decir, por el Poder Legislativo. En nuestro caso, en nuestro ordenamiento jurídico, una ley emitida por el Congreso establece las reglas generales, el qué se está regulando. ¿Ok? Responde a la pregunta de el qué. ¿Qué se está regulando? Entonces establece los límites, como repito, los principios, ¿ok? Los bordes por el cual se va a desarrollar determinada actividad, o se va a incentivar determinada actividad, o se está prohibiendo determinada actividad, ¿ok? Mientras que el reglamento, ¿ya? Es publicado y aprobado por un ministerio. Puede ser la PCM, el Ministerio de Economía y Finanzas, u otro, ¿ya? Es decir, es publicado y aprobado por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, como su palabra señala, ejecuta, ¿ya? Ejecuta. Entonces lo que se regula es el cómo voy a ejecutar esto. Entonces el reglamento va a establecer los procedimientos, las etapas, los plazos, va a regular los detalles pormenorizados de los distintos procedimientos que se establecen en la ley. Eso va a explicar, por ejemplo, que el reglamento va a ser mucho más extenso que la ley. Nuestra ley de contrataciones del Estado tiene aproximadamente unos 60 o 70 artículos más sus disposiciones complementarias y transitorias. Mientras que el reglamento bordea los 260 artículos más sus disposiciones complementarias y transitorias. ¿Ya? Entonces hay esa diferencia, ¿no? Mientras que la ley es general, se complementa con el reglamento, ¿ya? No debe haber disposiciones que sean contradictorias y el reglamento tampoco puede establecer reglas más allá o requisitos más allá de los que te establece como límite la ley. Dicho esto, si uno, por ejemplo, nuevamente en el caso español, revisas la normativa o la ley española, vas a encontrar que es una norma bastante extensa. Es como si hubieras juntado la ley con el reglamento, ¿ya? Entonces, claro, en una sola ley se ha establecido, digamos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico español, esa es la manera en que ellos lo regulan, ¿no? Es una ley bastante detallista. Como repito, es una ley y un reglamento unificado.